Mi nombre es Edson Guzmán, yo soy gastroenterólogo del Hospital Rebagliati. Conmigo vamos a hacer todo lo que es la clase de gastroenterología en sí. Vamos a hablar hoy día de un tema que inicialmente para ustedes debe ser un poquito pesado, digamos, volver a recordarlo después de tantos años que están volviendo a hacer. Esta parte es bien importante porque de acuerdo a lo que ustedes entiendan de fisiología digestiva, van a empezar a entender la parte fisiopatológica y luego la parte clínica. Voy a tratar de hacerlo lo más didáctico posible. Van a ver ustedes varios videos dentro de la presentación, cosa que no es aburrido y no lo voy a hacer extremadamente molecular como pueden ustedes imaginarlo. Entonces voy a empezar de una parte bastante básica, ¿no? Y vamos a empezar a resolver prácticamente preguntas, ¿no? Vamos a resolver hoy día 40 preguntas y a medida que vayamos resolviendo las preguntas voy a ir avanzando la clase de una manera bastante concreta, ¿no? Vamos a empezar entonces la clase ahora. Primera pregunta, acá ustedes pueden apreciar, esta es una pregunta formulada en un examen MIR, en un examen de España, en la cual tienen bastante la costumbre de preguntar mucho lo que es la parte neurofisiológica de la parte de fisiología gastrointestinal, pero les gusta mucho preguntar la parte neurofisiológica. Ustedes pueden apreciar acá 5 alternativas, ¿no? Primero habla acerca de cuál es la correcta y pregunta si la inervación del músculo estriado esofágico llega al núcleo motor dorsal, o si la inervación del músculo estriado llega al núcleo ambiguo, la inervación del músculo liso esofágico llega al núcleo ambiguo, si el plexo de Meissner se origina de los impulsos eferentes, o si el plexo submucoso es el origen de los impulsos eferentes, ¿no? Acá de repente ustedes podrán imaginar que esto es chino, porque realmente a veces volver a recordar todo esto es un poco pesado. Vamos entonces a ver, ustedes primero lo que tienen que empezar a analizar es la parte neurofisiológica, como les había mencionado. Ustedes tienen que conocer, ¿alguien me puede decir por qué está compuesto el esófago? ¿Por qué tipo de músculo? Si tiene músculo liso, músculo estriado, si tiene ambos, ¿no es cierto? Es muy importante eso. Primero tienen ustedes que reconocer que el esófago de por sí tiene 3 sectores que podemos dividir, ¿no? La parte superior, el tercio superior, es músculo estriado básicamente. El tercio inferior es músculo liso básicamente. Y el tercio medio es una mezcla de ambos, ¿no? Entonces, acá vamos a ver ustedes acá la respuesta es la B, pero vamos a explicar por qué básicamente, ¿no? Miren esto. Esto es bien importante porque a partir de todo esto vamos a analizar la pregunta en sí. Con este gráfico yo creo que ustedes van a poder resolver prácticamente todas las preguntas de lo que es la parte de neurofisiología, de la parte fisiológica gastrointestinal, la parte de neurofisiología gastrointestinal. Miren, ustedes tienen acá el esófago, ¿no? En todo su trayecto. Ustedes tienen que tener en consideración lo siguiente: el bolo alimenticio, cuando pasa a través del esófago, ¿no? Por acá, tiene la peculiaridad de poder estimular la mucosa, ¿no? Poder estimular la mucosa. Al haber el estímulo de la parte mucosa, tiene que haber un trayecto de señalización. Prácticamente los estímulos se dirigen a través del nervio vago hasta estos núcleos que ustedes pueden ver acá arriba. Estos 3 núcleos son muy importantes y anotarlos: son el núcleo solitario, el núcleo dorsal y el núcleo ambiguo. Tengan en consideración que las funciones de esos núcleos son las que prácticamente les van a ayudar a resolver muchas de las preguntas que van a ver ustedes acá. Primero, el núcleo ambiguo es el encargado de procesar digamos, la respuesta del músculo estriado. No olviden eso. El núcleo ambiguo es el encargado de procesar la respuesta del músculo estriado. El dorsal es el encargado de procesar la respuesta del músculo liso, ¿de acuerdo? Y el solitario prácticamente lo que hace es ambas, ¿no? Ambas, simplemente procesa la información de ambas. Entonces, vuelvo a explicar rápidamente. Miren, pasa el bolo alimenticio por acá, se produce un estímulo de la pared de la mucosa,
suben los estímulos llamados estímulos aferentes, ¿de acuerdo? Estímulos aferentes hasta los núcleos. Recuerden que el núcleo ambiguo es el que procesa la musculatura estriada, el dorsal al liso, y esta regresa a través del mismo nervio vago hasta el esófago, donde se va a producir la contracción posterior del esófago. ¿De acuerdo? Hasta ahí quiero que tengan en consideración ese primer detalle, es muy importante. Miren, acá de repente ya podemos entonces empezar a ver algunas respuestas. La inervación del músculo liso estriado esofágico llega al núcleo motor dorsal. ¿Es esa la respuesta? No, ¿no es cierto? Recuerden que el músculo liso, el músculo estriado, ¿va con quién? ¿Con el núcleo? ¿Con el núcleo? Ambiguo, ¿no es cierto? Con el núcleo ambiguo. ¿La inervación del músculo estriado llega al núcleo ambiguo? La respuesta es correcta. Simplemente con ese gráfico, como les había mencionado, pueden resolver esta pregunta. ¿La inervación del músculo liso esofágico llega hasta el núcleo ambiguo? No, sabemos que el liso va con el dorsal, y no olvidar que el solitario prácticamente procesa ambas informaciones. Y acá habla de dos preguntas acerca de dos afirmaciones acerca del plexo de Meissner como origen de los impulsos eferentes y el plexo submucoso como origen de los impulsos eferentes. Veamos esto entonces. Antes de pasar, quiero que vean este gráfico. Si ustedes pueden apreciar acá, esta es más o menos la distribución que tiene la mayoría del tracto gastrointestinal, la mayor parte del trayecto. ¿Por qué les menciono esto? No olvidar ustedes que el esófago carece de esta última porción que se llama serosa, ¿no? Eso suele ser pregunta muy frecuente en los exámenes de residentado, ¿no? ¿De qué carece normalmente el esófago? Y es básicamente de serosa. Asumiendo que es un tubo el tracto gastrointestinal, y en este caso asumimos que esto es un esófago, ¿no? La última parte nada más. El bolo alimenticio pasa por acá, ¿no? Por dentro de la luz intestinal. Al momento de haber el estímulo de esta pared mucosa, miren lo que está debajo de la parte submucosa. Este plexo, conocido como plexo submucoso. Y el otro nombre del plexo submucoso es el plexo de Meissner. Ya, el submucoso es el plexo de Meissner. Eso entiéndanlo bien. Entonces, vamos a hacer una correlación, digamos, con lo que había anteriormente. Miren, el bolo alimenticio está dentro del esófago, se produce el estímulo de la mucosa, por consiguiente se estimula el plexo de Meissner, el submucoso, y ese estímulo sube a través del nervio vago, se va hasta los núcleos donde se procesa la información, regresa a través de los nervios vagos y termina aquí, en este otro plexo, conocido como plexo mientérico. Ese es el plexo mientérico. El otro nombre es el plexo el que mencionó el doctor hace un rato, el plexo de Auerbach. ¿Por qué se llama mientérico? Y eso es para que no se vuelvan a olvidar más. Se llama mientérico porque está entre dos músculos. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son esos músculos? El músculo circular y el músculo longitudinal, ¿no? Eso es para que no lo vuelvan a olvidar más. Entonces, vamos a entrar a esta parte para que terminemos básicamente de aprender en qué consiste la parte de la deglución. Miren, nuevamente pasa el bolo alimenticio por el esófago, se produce estímulo de la mucosa. ¿Se produce estímulo de qué plexo? Del plexo submucoso de Meissner. Por consiguiente, el plexo submucoso de Meissner será el origen de qué impulso? El impulso aferente, ¿no es cierto? Muy bien, origen de impulso aferente. Entonces las fibras aferentes del nervio vago llegan hasta los núcleos. En los núcleos, en el núcleo ambiguo, ¿qué se procesará? ¿La información de quién? Así es, del músculo estriado, ¿no es cierto? En el núcleo dorsal se procesa la información del músculo liso, y el solitario hace una mezcla de ambos, ¿no? Junta. Regresa el estímulo eferente por el mismo nervio vago y termina en qué plexo?
en el plexo de Auerbach. ¿Y con qué terminará el estímulo del plexo de Auerbach? Simplemente con la contracción de ambos músculos, del liso y del músculo longitudinal y del circular, para que avance el bolo alimenticio. ¿De acuerdo? Entonces, no olviden qué cosa es aferente y qué cosa es eferente. Y terminemos entonces de responder a esta pregunta. ¿El plexo de Meissner es el origen de los impulsos eferentes? Recuerden, eferente es prácticamente el regreso, la llegada, ¿no? El plexo de Meissner es el origen de los impulsos aferentes, no olviden eso, aferentes. ¿El plexo submucoso es el origen de los impulsos eferentes? No, ¿no es cierto? Estamos hablando de... Y básicamente, si ustedes se dan cuenta, ese gráfico explica absolutamente toda esta pregunta. ¿De acuerdo? No olvidar más entonces, por favor, este detalle. Acá la respuesta correcta es la B, la inervación del músculo estriado al llegar al núcleo ambiguo. No olviden este pequeño detalle, es muy, muy importante para que vean. Luego les voy a explicar un poco acerca de qué funciones tienen los neurotransmisores. Eso lo vamos a ver en un gráfico siguiente. Muy bien, pasemos a una segunda pregunta entonces. Acá dice, en el esófago el plexo mientérico de Auerbach interviene en... Sencillo, si ustedes me han entendido la explicación anterior, acá no van a tener ningún problema de resolver esta pregunta. A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? Recuerden, plexo de Auerbach, o llamado plexo mientérico, está entre los dos músculos. ¿Qué sería? El fin de los eferentes, el inicio de los aferentes quizás, fin de los aferentes, inicio de eferentes. Todo es un juego nada más de palabras y de vocales. Leer bien nada más la pregunta, es lo único. O simplemente no interviene en el esófago. Lo último es descabellado en este caso, ¿no? Si tanto el plexo de Meissner como el de Auerbach están prácticamente todo el tracto gastrointestinal. ¿Cuál sería la respuesta entonces? No pueden dudar. Vamos. La A, es claro, ¿no? La respuesta es la A. Recuerden, el plexo de Meissner es el estímulo y ese es el origen del impulso aferente. Llega al núcleo, se procesa, regresa por el vago, eso es el fin de los impulsos eferentes, sería la función básicamente del plexo mientérico de Auerbach, ¿no? Muy fácil entonces esa pregunta. Entonces, vamos a ver, la respuesta es claramente la A, ¿no? Muy bien. Entonces esto es para que vean simplemente el gráfico que les había mostrado. No olviden, plexo submucoso de Meissner, origen de los impulsos aferentes, sube a través del vago, se llega a los núcleos, se procesa la información, regresa a través de los vagos y se estimula el plexo de Auerbach como fin de impulso eferente. ¿Para qué? Para contracción de estos dos músculos, del circular y del longitudinal, y poder así pasar el bolo alimenticio. Muy bien, muy fácil entonces. Este es el gráfico simplemente para que ustedes tengan en consideración ya la explicación, ¿no? Plexo de Meissner o submucoso, origen de impulso eferente, y plexo de Auerbach, el fin del impulso eferente. A ver, vayamos entonces a una parte, digamos, hormonal, un poco más fisiológica, ya no tan neurológica. Dice acá, el mediador neural que induce la relajación durante la peristalsis en el tubo digestivo es... ¿Qué dicen ustedes? Gastrina, somatostatina, acetilcolina, BIP o péptido intestinal vasoactivo, no olviden la nomenclatura que tiene, BIP y serotonina. ¿Alguien tiene alguna respuesta acá? ¿Dudas? Esta es otra parte que quiero que entiendan, y justo iba al hecho de que ustedes puedan ver realmente cómo funciona normalmente el tracto gastrointestinal en la parte de motilidad. Una vez que ustedes ya han visto cómo funcionan los plexos, tienen que entender que los plexos no funcionan solos, sino a partir de neurotransmisores también, ¿no? Y básicamente esa es la pregunta en la que va ahora. Miren esto. Asuman que esto es un esófago, obviamente echado, y acá tenemos nuestro bolo alimenticio. Para que el bolo pueda pasar a través de todo el tracto gastrointestinal en sí, la parte proximal, ¿no? La parte proximal en sí tiene que tener una contracción, y la parte distal
tiene que tener una relajación, si no el bolo simplemente no avanzaría, ¿de acuerdo? Eso está mediado por neurotransmisores, eso está mediado por ciertas sustancias y son las que les voy a mencionar en un momento. Miren, recuerden primero la parte neurofisiológica. Si hay estímulo de las paredes del esófago, ¿qué se estimula? El plexo de Meissner, ya saben, va a los vagos, llega a los núcleos, regresa, se estimula el plexo de Auerbach y se produce la contracción. Existen unas células que son las llamadas células enterocromafin, ya que son las productoras generalmente de serotonina. Esto que les estoy explicando abarca más que todo a la parte intestinal. Se puede correlacionar mucho con la parte esofágica, pero esto estamos hablando de la parte intestinal. Vamos a ver, las células enterocromafin-like, que son prácticamente células intestinales, son productoras de esta sustancia que se llama 5-HT. El otro nombre es 5-hidroxitriptamina o serotonina, ¿de acuerdo? Ojo con eso, porque van a tener de repente algún tipo de confusión en un momento. La serotonina lo que hace así es el estímulo prácticamente de la parte nerviosa. Para que se produzca ese estímulo, de todas maneras, tienen que liberarse unas sustancias. En la parte proximal, para que haya contracción, tienen que liberarse estas dos sustancias, llamadas acetilcolina y sustancia P. Acetilcolina y sustancia P, entonces, son las liberadas para la contracción proximal y para que el bolo avance. Pero para que la parte distal se relaje, necesita ser estimulada por otro tipo de sustancias, conocidas como péptido intestinal vasoactivo y óxido nítrico, que ustedes pueden verlo en la parte de acá. ¿De acuerdo? Y ahí un poco la importancia que tiene de que ustedes conozcan la parte de los neurotransmisores en sí. No olviden entonces, primero, si se produce un estímulo del bolo alimenticio en la pared, para que haya contracción proximal, tiene que liberarse acetilcolina y sustancia P. Y para que se produzca relajación distal, tiene que haber liberación de péptido intestinal vasoactivo y óxido nítrico. Con esta explicación pueden resolver esta pregunta, creo, sin ningún problema, ¿no? Miren, el mediador neural que induce relajación durante la peristalsis en el tubo digestivo es gastrina. No, vamos a ver luego la función que tiene la gastrina en las diapositivas posteriores. Somatostatina. No, somatostatina no es. Acetilcolina. No, recuerden que la acetilcolina, que hace es producir contracción, ¿no es cierto? No es induce relajación, induce contracción. El BIP, obviamente, esa es la respuesta correcta, junto con el óxido nítrico. Y la serotonina, ¿por qué no? Porque la serotonina en sí lo que hace es el estímulo neural, pero puede intervenir en la secreción de ambas, tanto la relajación como la estimulación o contracción en este caso. ¿De acuerdo? Acá estamos hablando de un mediador neural básicamente que es relajador, nada más. En este caso va a ser el péptido intestinal vasoactivo. ¿De acuerdo? Esa pregunta entonces es bastante sencilla. Esto que van a ver acá, esta diapositiva en sí es para que ustedes conozcan cuáles son esos neurotransmisores. Lo que ustedes van a encontrar frecuentemente en vuestros libros, en los libros de texto, son acetilcolina y sustancia P. Mucho menos conocido o mucho menos frecuentemente manifestado en la literatura es la neuroquinina A, pero ténganlo en consideración por si en algún momento llegan a preguntarles también en el examen. Entonces, acá lo que quiero, pero que recuerden de sobremanera, es que los neurotransmisores estimuladores son acetilcolina y sustancia P fundamentalmente, y también se menciona la neuroquinina A. Y los neurotransmisores inhibidores son el BIP o péptido intestinal vasoactivo, el óxido nítrico y el péptido histidina metionina, que es otro neurotransmisor que normalmente no está mencionado muy frecuentemente en los libros, ¿no? Pregunta 4. Miren, respecto a la motilidad esofágica, es una de las siguientes es cierta. Acá vamos a hablar básicamente de lo que es peristalsis, ¿ya? Peristalsis. ¿Alguien sabe realmente cuántos tipos de peristalsis tenemos en esófago? ¿Alguien recuerda? Son sencillas de recordar, se llama peristalsis primaria, peristalsis secundaria y peristalsis terciaria. Acá la gracia de saber los tipos de peristalsis es saber cuál de esas es realmente una función fisiológica normal y cuál de esas peristalsis está considerada como una función fisiológica anormal.
Ustedes van a tener que recordar siempre, en todo momento, que las peristalsis, tanto primaria como secundaria, son absolutamente normales, ¿de acuerdo? Son absolutamente normales. Y la peristalsis terciaria suele ser, en la mayoría de veces, anormal o patológica. ¿Por qué les menciono esto de en la mayoría de veces? Porque hay ciertas personas, cierto grupo etario en este caso, que tiene contracciones terciarias o peristalsis terciarias y son catalogadas como normales. Y este grupo etario es básicamente ¿quiénes? Los ancianos. Los ancianos pueden tener contracciones o peristalsis terciarias, ¿de acuerdo? Ese detalle es muy importante porque no deben de olvidar que muchas veces les mencionan a rajatabla dentro de las alternativas que las peristalsis terciarias siempre son patológicas, y no son patológicas siempre, que está considerada como patológica porque aparece en patología de trastorno motor esofágico, eso es frecuente, pero no olvidar que puede presentarse en personas sanas también. Entonces miren, bajo esta pequeña explicación, las ondas terciarias del esófago son propulsoras. Acá tenemos que marcar la cierta, ¿no? ¿Son propulsoras o no? Todavía no les he explicado qué es una propulsión en sí. Normalmente la peristalsis primaria y la peristalsis secundaria suelen ser propulsoras. ¿Cuál es el fin de una peristalsis? Migrar o avanzar el bolo alimenticio a través del tracto gastrointestinal para que sea eliminado posteriormente. Entonces, la primaria y la secundaria sí son ondas propulsoras. La diferencia con la onda terciaria es que no es propulsora, es una onda precisamente desordenada, ¿de acuerdo? Es una onda desordenada, son contracciones irregulares y que se pueden presentar en cualquier momento, ¿no? ¿Las ondas terciarias son propulsoras entonces? No, primera onda terciaria no es propulsora, recuerden eso. ¿Las ondas terciarias van precedidas de deglución? Acá va el otro punto. Quiero que tengan en consideración lo siguiente. Normalmente, ¿qué es una peristalsis primaria? Una peristalsis primaria viene a ser la contracción, digamos, esofágica después del momento de que uno pase el bolo alimenticio, es decir, después de la deglución. Uno ingiere el alimento, ¿no? Y lo primero que hace la parte del cricofaringeo, la parte superior del esófago, es la primera contracción, una contracción enérgica con el fin de avanzar el bolo alimenticio. Esa es una peristalsis primaria. La peristalsis secundaria lo que hace básicamente es ser la sucesión de una peristalsis primaria. Es decir, lo que hace es que si quedan restos alimentarios o alimenticios en este caso en el esófago, la peristalsis secundaria lo que hace es avanzar y limpiar lo que quedaba básicamente de la primera contracción. Eso es una peristalsis secundaria. Entonces, la peristalsis terciaria, al no ser propulsora, puede producir una ambigüedad en esa zona y simplemente no funciona como propulsión, sino se puede quedar el bolo en este caso, ¿no? Entonces, segunda alternativa, ¿las ondas terciarias van precedidas de deglución? Nos ponemos a pensar, obviamente si es una onda desordenada, una peristalsis desordenada, obviamente no va precedida de una deglución, ¿de acuerdo? Son desordenadas y pueden presentarse en cualquier momento, esa es la característica que tiene una peristalsis terciaria. Las ondas primarias no son propulsoras y siempre van precedidas de deglución. ¿Qué dicen ustedes? Es falsa y básicamente por lo siguiente, les había mencionado que una onda primaria tiene que ser propulsora, ¿no? Si no, no tendríamos deglución adecuada. Entonces, esta premisa de no son propulsoras básicamente anula la respuesta. Y acá dice que siempre van precedidas de deglución. ¿Van precedidas siempre de deglución? Necesariamente sí. Entonces, siempre lean eso bien. ¿Las ondas secundarias son propulsoras y van precedidas de deglución? Acá es donde suelen caer muchos. ¿Es cierta o es falsa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es cierta? Ok, asumamos que es cierta, porque creo que varios de ustedes me han mencionado que sí. Las ondas terciarias son simultáneas en el tiempo y pueden verse en personas normales. ¿Es cierta o es falsa? También es cierta, o sea, quiere decir que acá hay dos alternativas ciertas. Porque acá tenemos que marcar una nada más. Los exámenes no mencionan nunca marcar más de dos alternativas, recuerden eso.
A no ser que les pongan A y B, B y C, bueno, que eso es parte de un juego de palabras en sí. Lean muy bien siempre las preguntas. Salud, doctor. Lean muy bien siempre las preguntas. Miren, ¿las ondas secundarias son propulsoras? Sí, sí son propulsoras. ¿Van precedidas de deglución? ¿De qué van precedidas las ondas secundarias? De una onda primaria. Claro, la respuesta es que va precedida de una onda primaria. La primaria es la que va precedida de deglución. ¿De acuerdo? La primaria es la que va precedida de deglución. Y acá, ¿las ondas terciarias son simultáneas en el tiempo? Sí, generalmente suelen ser desordenadas, generalmente suelen ser patológicas. Y acá dice, y pueden verse en personas normales. ¿Se ven personas normales? Sí. ¿En quiénes? En ancianos generalmente, ¿no? Entonces, es una pregunta para analizarla muy bien, ¿no? Lean bien siempre la pregunta. Entre la D y la E suele haber siempre ese tipo de discordancias, por eso hay que leer bastante bien. Acá la respuesta es la respuesta E, ¿no? Acá para que vean gráficamente lo que les acabo de mencionar, miren, la peristalsis primaria, recuerden que es la continuación de una onda inicial en la faringe, luego de que arranca la deglución, ¿no? La contracción de la faringe es lo primero que ocasiona el paso del bolo alimenticio. Eso es una peristalsis primaria. Generalmente la peristalsis primaria en el esófago dura de aproximadamente 8 a 10 segundos, ¿no? En un alimento básicamente sólido. Eso es lo importante de todo eso. No olviden entonces, si quieren agregar algo más, que la primaria siempre va precedida de una deglución, siempre. Aquí vemos que la peristalsis secundaria es para los alimentos que quedaron retenidos, es decir, cuando la onda primaria no fue efectiva, ¿no? Cuando no fue efectiva, lo que hace una onda secundaria es nuevamente contraerse con el fin de limpiar eso que quedaba dentro del esófago. ¿Va precedida de qué? De una onda primaria, no olviden eso. Ese es el factor confusor en las preguntas en sí. No olviden que la terciaria suele ser no propulsiva, suelen ser desordenadas, pueden verse varias veces en el tiempo en sí y generalmente puede ser normal en ancianos, ya puede ser normal en ancianos, se ve en ancianos, en algunos ancianos de manera normal. ¿De acuerdo? ¿Está claro la parte de peristalsis? Ok. Pregunta 5, a ver. ¿Cuál se considera un trastorno motor de la musculatura lisa esofágica? Esta pregunta es bien sencilla si es que me han entendido la primera parte de la clase. A ver, pensando, básicamente, ¿cuál es el trastorno motor de la musculatura lisa esofágica? Si he hablado de musculatura lisa, ya sabrán ustedes de qué parte del esófago me estoy refiriendo, ¿no? Acalasia, me dice el doctor, pero ahí veo la C y la E son acalacias. ¿Y la cricofaringia por qué no sería? Así es. Si ustedes se ponen solamente a analizar y solamente sabiendo qué tipo de musculatura tiene el esófago, ustedes van a poder responder esta pregunta sin ningún problema. Recuerden, tercio superior del esófago, ¿qué tipo de musculatura tiene? Estriada. El tercio medio es liso y estriado y el tercio inferior es liso. Acá la pregunta nos dice, trastorno motor de la musculatura lisa esofágica. Si es lisa, vamos a hablar del tercio inferior del esófago. Solamente con eso. Miren, la alternativa A dice, esfínter esofágico superior hipertensivo. El esfínter esofágico superior tiene musculatura estriada, no es lisa, correcto, falsa entonces. Hipotonía de los constrictores faringeos. ¿Dónde están los constrictores faringeos? En la parte superior, ¿no? Obviamente, del esófago. Recuerden entonces, musculatura estriada, falsa. Acalasia cricofaringea. Acalasia puede confundirlos en un momento, pero ustedes saben dónde está el cricofaringeo, obviamente, van a saber que está en el tercio superior esofágico, contiene musculatura estriada, otra falsa más. Asinergia faringoesfinteriana, así no sepan ustedes que es una sinergia faringoesfinteriana, lo único que deberían de saber es dónde está ubicada la parte de faringoesfinteriana y qué tipo de musculatura tiene, es musculatura estriada. Las cuatro tienen musculatura estriada. ¿Acalasia esofágica? Sí, obviamente. Recuerden que la acalasia, y esto lo vamos a ver en la clase de trastornos motores esofágicos, la acalasia es una patología en la cual hay una alteración a nivel del esfínter esofágico inferior. Es una hipertonicidad del esfínter esofágico inferior
que es básicamente por alteración del músculo lisoesofágico. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta correcta acá será la respuesta es la E, ¿no? Ya ves, solamente sabiendo ustedes qué tipo de musculatura tiene el esófago, pueden responder esta pregunta sin ningún problema. Quiero que vean este gráfico. Este gráfico, bueno, es un gráfico muy sencillo en el cual ustedes pueden ver cómo está dividido el esófago. Recuerden que acá no es tan a rajatabla esto. Recuerden que el tercio superior es musculatura estriada, el tercio medio no es así un corte radical, pero el tercio medio es tanto liso como estriado, es una mezcla de ambas, y el tercio inferior es musculatura lisa. ¿De acuerdo? Cualquier tipo de patología que haya en el tercio superior esofágico básicamente involucra musculatura estriada y el tercio inferior básicamente es musculatura lisa. Acá solamente para que no olviden y volver a recordarles nuevamente la primera pregunta. Recuerden que el músculo estriado está prácticamente regulado por el núcleo ambiguo, ¿no? El músculo liso está regulado por el núcleo dorsal y el otro núcleo es el núcleo solitario, que hace que procesa ambas, ¿no? Procesa ambas simplemente, o simplemente es un regulador de ambas respuestas en este caso. No olvidarlo más entonces. Pregunta 6, a ver. La producción de ácido clorhídrico por las células parietales del estómago son necesarias ¿para qué? 1. Activación de lipasa pancreática, activación de lipasa salivar, de factor intrínseco, de pepsinógeno en pepsina, formación de micelas. ¿Qué dicen ustedes? Pepsinógeno en pepsina, me dice. ¿Para qué sirve la pepsina? Hoy día vamos a ver absolutamente todo eso, así que se van a librar de las dudas completas. ¿Para qué sirve la pepsina? Para, más que degradar, yo diría digerir, ¿no? Para empezar, la digestión de proteínas. La palabra en sí es la palabra digestión de proteínas, ¿no? Es correcto. ¿Y para qué sirve el pepsinógeno? Para eso, para convertirla. Básicamente, vamos a aprender un término ahora, que seguramente ustedes han escuchado, es el término simógeno. El simógeno se escribe con Z, simógeno, o llamado también proenzima. Los simógenos o proenzimas no tienen una función de por sí, o sea, son sustancias que de por sí solas no tienen ninguna función específica. ¿Qué necesitan para tener una función específica? Tienen que transformarse y son transformadas por otras sustancias para que puedan cumplir una función específica. El pepsinógeno es un simógeno, ¿de acuerdo? Es un simógeno, de por sí solo no tiene una función específica. Y para que ejerza una función, en este caso la que mencionaba el doctor, de digestión de proteínas, tiene que convertirse necesariamente en pepsina, ¿no? De acuerdo. Ahora, veamos. Entonces, acá la producción de ácido clorhídrico, dice, por las células parietales del estómago, son necesarias ¿para qué? Recuerden cuando les había mencionado en un momento que el pepsinógeno, como es un simógeno, para convertirse en pepsina tiene que ser estimulada por una sustancia. Básicamente, el pepsinógeno, para que se convierta en pepsina, necesita un medio ácido. Y si requiere un medio ácido, en este caso va a ser el ácido clorhídrico, ¿no? La secreción de ácido clorhídrico, la que ocasione el cambio o transformación de pepsinógeno en pepsina. Lo que han mencionado es sumamente correcto en sí. Ahora, donde suele haber digamos, las fallas, ¿no? Las confusiones en sí, en la alternativa C, factor intrínseco. ¿Qué es el factor intrínseco? ¿Alguien recuerda? Así es, exactamente. El factor intrínseco, para empezar, ustedes tienen que conocer que es un factor importante para poder absorber la vitamina B12, ¿de acuerdo? Recuerden ahorita vamos a ver eso. La activación de lipasas pancreáticas, necesita eso, el ácido clorhídrico es importante para activar la lipasa pancreática. En este caso no, la lipasa salivar no tiene nada que ver la parte salivar con la parte gástrica. Ya hemos analizado el factor intrínseco, ya saben que es importante para absorción de B12 y no necesita de ácido clorhídrico para poder ser estimulada. Pepsinógeno sí, necesita de ácido clorhídrico para transformarse en pepsina, esa es la respuesta. Y la formación de micelas, ¿qué es una micela? Es un acúmulo de grasa.
Ya lo voy a definir de una manera un poco más académica. La micela sirve, es una estructura que está formada por grasas dentro y por ácidos biliares fuera. Van a ver un gráfico luego y un video posterior para que entiendan esta parte de digestión. Ahorita estamos todavía en la parte de secreción, vamos a ir con calma con eso. Entonces la micela de por sí sirve como un transbordador o simplemente como un transportador de las partículas de grasa para que sean llevadas al enterocito para que éstas puedan ser absorbidas, ¿no es cierto? Eso ya lo vamos a repasar en un momento. Básicamente para eso sirve una micela. Entonces acá la respuesta correcta es la respuesta D, ¿no? Analicemos